Ay, Shalom Amakim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bashem Yahweh Shai, doble honores a los apóstoles, los ancianos de la Gran Piedra de Molino, y saludos a todos los hermanos y las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy sobre el espíritu de Yahweh Bashem Yahweh Shai, puse esta lección, y el tema que voy a entrar en hoy es ¿qué es renacer? Porque en las iglesias te echan un montón de paja en qué es renacer, que básicamente dicen que renacer, lo mezclan con el bautismo, te echan en un agua y sales del agua y ya renaces en el nombre de Jesucito dulce. Pero eso no es bíblico, y vamos a entrar en la cuenta en cuando Shai le estaba diciendo y explicando a Nicodemo qué quiere decir eso, man. Sobre el espíritu de Abba Hashem Yahushai, Hashem Rakakodash, ojalá sean edificados en esta lección. Para empezar, vamos a entrar en el libro de Juan 3:1. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahushai de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yahushai y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le dijo a Yahushua que si tú no renaces de nuevo, no puedes entrar en el reino, man. Respondió Nicodemo, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendió, Yahushua le estaba hablando espiritualmente, man. Porque todo es espiritual y la gente en la iglesia, eso es lo que le falta, no son espirituales, man. Son carnales, piensan carnalmente, man. No estudian, no buscan palabras y no tienen el entendimiento y el espíritu para que los guíe y les dé el entendimiento. Pero sobre el espíritu de Yahweh Hashem Yahushua vamos a entrar y vamos a explicar qué quiere decir, según las escrituras, renacer en el espíritu, man. Para esto vamos a entrar en esta palabra de este versículo, uh, renacer aquí, nacer, en versículo 3. Y la palabra para nacer o naciere es de la palabra griega genao. Y hay que ver lo que dice. Dice, de hombres que engendraron hijos, nacer, ser engendrado, de mujeres dando luz a niños, pues, literalmente. Pero el Señor estaba hablando como era simbólico, era espiritualmente lo que le estaba hablando a él. Y lo que quiere decir es esto, man. Dice, engendrar, causar que surja, excitar. Eso es lo que hace cuando tú revives. El Espíritu te da ese aliento de que el aliento representa la sabiduría, te regresa la sabiduría y te excita, y te causa que te surges y te, ¿cómo se dice? Y renazcas otra vez, prende ese foco otra vez en tu mente, man. Dice, en un sentido judío de alguien que trae a otros a su forma de vida para convertir a alguien. ¿Convertir cómo? No a otra nación, a un judío, porque no puedes hacer eso, man. Porque ser un judío tienes que ser del tribu de Judá, you know. Pero dice, de alguien que trae a otros a su forma de vida para convertir a alguien, y es Yahweh Hashem Yahushai sobre el espíritu que te cambia y te convierte a ser esa criatura nueva en él. Y como dice aquí en la definición C, dice, de Yahweh haciendo a Yahushai su hijo, dice, de Yahweh haciendo a los hombres sus hijos a través de la fe en el trabajo de Yahushai. Para renacer, tú tienes que ser ido por Yahweh
y Él te trae a su Hijo, Yahweh Shai, man. Y obviamente tienes que saber el nombre del Padre, que es Yahweh, y el nombre de su Hijo, Yahweh Shai, para servirle en sinceridad y tener fe que esos son sus nombres. Y tienes que entrar con fe en el trabajo de Yahweh Shai. Eso tienes que hacer el trabajo, man. Y no tienes que salir a las calles, tienes que sacar los videos, man, sobre el espíritu de Yahweh Hashem Yahweh Shai en sinceridad y verdad y tener fe, man. You know? Uh, dice acá, dice, dice, en sentido figurado para regenerar, llevar, engendrar, nacer, dar a luz, dice, liberar, so eso es lo que te hace, man. Hey, te dice en Juan 8:32 que la verdad te hará libre, man. So eso es parte también, porque ahora ya comienzas a dejar todas esas mentiras y las doctrinas que te han enseñado en el mundo y comienzas a entender y ver la verdad como, como realmente es, man. Dice, dice aquí, Salakia, déjame buscar dónde está aquí. Esta está, dice, para nacer para algo. So nosotros nacimos para algo, tenemos un propósito. Dice aquí, dice, según por el funcionamiento de la promesa divina. Nosotros nacimos por un propósito para sacar esta verdad y para funcionar en esta promesa divina que el Señor nos ha dado, man. Dice, metafóricamente para engendrar, hacer surgir y excitar, y eso es lo que te hace revivir. Y porque cuando tú no estás en la doctrina correcta, como dice creo que está en el libro de Proverbios, dice, el que se desvía del camino de la verdad está en la congregación de los muertos, man. So el espíritu es el que te renace y el espíritu es el entendimiento de las escrituras. Y vamos a entrar en eso también porque Yahweh Shai se lo estaba explicando a él. Dice, dice, sus hijos impartiéndoles la vida. Aquí está, dice, peculiarmente en el Evangelio, dice, de Dios confiriendo a los hombres la naturaleza y la disposición de sus hijos, impartiéndoles la vida espiritual, es decir, por su propio poder sagrado, induciendo y persuadiendo a las almas a poner fe en Yahweh Shai y vivir una nueva vida consagrado a sí mismo. So, eso es lo que quiere decir renacer, man. Y tú no tienes la decisión en renacer, como te dicen en estas iglesias. ¿Quieres ser renacido? Ven aquí, vengan al altar. No trabaja así, man. Yahweh Hashem Yahweh Shai ya tiene a sus hombres, a su elección predestinada para quién va a recibir esto, quién es elegido para renacer, para entender y recibir el espíritu de entendimiento que es el Espíritu Santo. Dice, porque esa generación moral se efectúa al recibir el bautismo, dice, sobre las palabras y las referencias bajo la palabra. So ahí está. Tienes que ser renacido en tu entendimiento de qué está hablando la Biblia, man. No como ellos te están enseñando en la iglesia que solo ven aquí, déjame echarte en este charco y ya renaciste en la sangre de Jesucito dulce, man. Así no trabaja, man. Y ellos nunca han mirado esta palabra para entender, porque luego si piensas como está escrito así, no buscas, piensas como le dijo Nicodemo al Señor, le dijo, pues qué, puedo entrar otra vez a la vientre de mi mamá, no lo agarró, no estaba pensando espiritualmente, man, you know,
La segunda palabra que vamos a buscar es otra vez, porque aquí dice, nació, o sea, que de nuevo dice nuevo, so ya buscamos la palabra naciere y ahora vamos a buscar la palabra de nuevo. Y la palabra de nuevo en el griego es anothen, anothen. Y dice, recibir desde arriba, dice, nuevamente, desde la primera, desde el principio. Dice, desde arriba, desde un lugar más alto, de cosas que vienen del cielo o de Dios, desde el principio, desde el primer, de nuevo, otra vez. So, como dije, el Señor ya tiene sus predestinados que Él ha escogido antes de la fundación del mundo, desde el principio, los primeros frutos. Y es el espíritu porque estamos esta semana en el, ¿cómo se dice? En el festamento, o ¿cómo se dice? Celebración de las primeras frutas, man. Que eso también es simbólico y espiritualmente porque las primeras frutas representan al electo, man. Y en los tiempos antiguos sí era una celebración sagrada que todos traíamos nuestras primeras frutas, sea lo que sea, tu primer cabro para hacer un sacrificio y ofrecérselo la primera de todas tus cosas a Yahweh Hashem Yahweh Shai, man. Dice, desde arriba por analogías desde el primero por implicación de nuevo, desde arriba, nuevamente, desde el principio. So, el Señor ya tiene a su elección que Él ha escogido desde el principio para ser renacidos en el espíritu correcto y agarrar la correcta en el entendimiento de las escrituras, man. Dice, indicando repetición, un uso algo raro pero erróneamente negado por muchos, man. Y eso es lo que hacen, muchos lo niegan, man. Comenzamos a explicar esto y no es así. Pero claramente si buscas estas palabras, comienzas a entender y otras escrituras comienzan a ser más claras cuando comienzas a investigar y hacer tus estudios en qué quieren decir esas palabras, man. Dice, dice, renacer nuevamente desde que eras en esclavitud una vez antes. Regresando a esa escritura de Juan 8:32, man. Cuando tú renaces, tú estás libre de esa esclavitud. Estabas en una vez pensando que el Señor amaba a todos, pensando que Él vino para salvar a todos, man. Ahora ya comienzas a mirar claramente que el Señor tiene una elección, man. Y tiene un pueblo, el pueblo es Israel, que consiste de los latinos, nativos americanos y morenos. Y entre el pueblo y la nación de Israel, Él tiene sus elegidos, su remanente que Él ha escogido desde el principio para que ellos reciban el Espíritu y sean renacidos en la fe de Yahweh Shai, de Yahweh Hashem Yahweh Shai, man. Como está escrito aquí. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Yahweh, que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. Como sacamos en esa definición de renacer, parte de renacer es hacer el trabajo. Otra vez lo voy a sacar acá. Como dice acá, dice, de Yahweh haciendo a los hombres sus hijos a través de la fe en el trabajo de Yahweh Shai. Así es como tú haces tu cuerpo un sacrificio vivo, man. Y así es como agradas a Yahweh, que es lo que debemos de ser. Es menester, es necesario hacer eso, man. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta.
So vamos a entrar en esta palabra aquí para renovación, you know, y a ver el entendimiento que agarramos de ahí. Y la palabra griega es kainosis, anakainosis. Y esta palabra kainos, que está en el medio, esa palabra quiere decir refrescar o recordarte de nuevo, you know, porque esto es algo que ya el electo a un tiempo ya tenía, pero fuimos gentiles y el Señor nos trajo de regreso, porque la palabra gentil solo quiere decir extranjero. So éramos extranjeros a nuestra heredad, a esta verdad. Pero ahora el Señor renovó, o como dice acá, anakainosis, y nos refrescó y nos regresó nuestra pura entendimiento sobre el espíritu de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Y como dice acá, dice, ve, renovando, you know, una renovación, cambio completo para el mejor. Y eso es lo que hace el espíritu cuando te pega, man. Cambia completamente para lo mejor. Ya no sos ese mismo hombre, no puedes ser ese mismo hombre, porque luego el espíritu te comienza a cambiar, ya comienzas a juzgar las cosas como deben de ser, y miras las cosas, qué es lo bien, qué es lo mal, you know, que le agrada al Señor, que no le agrada al Señor, y comienzas a caminar en ese camino estrecho y hacer decisiones más sabias en tu camino, man. Como dice acá, efectuado por el Espíritu Santo. Sos afectado por el Espíritu, y eso es lo que te hace cambiar, porque ahora ya entiendes qué es un pecado. Ahora ya entiendes, ok, esto le gusta al Señor, esto no le gusta al Señor, you know. Vamos a buscar en esta misma, porque dice acá, ya buscamos renovación, dice de vuestro entendimiento. So hay que buscar esa palabra entendimiento. Es esta. En griego es nous o chirumen. Y dice, o sea, aquí la pronunciación es nous. Y dice, dice mente, comprensión. So, como dije, ya comienzas a comprender en tu mente qué es lo que le agrada al Señor y qué no. Como dice acá, dice la mente que comprende por igual las facultades de percibir y comprender y las de sentir, juzgar, determinar, la facultad intelectual, el entendimiento, razón en el sentido más estricto, como la capacidad de la verdad espiritual, ¿ves? Dice, los poderes superiores del alma, la facultad de percibir las cosas divinas, de reconocer la bondad, odiar el mal. Como está escrito, tienes que amar lo bueno y odiar el mal, man. So, odias el pecado, man. Odias cosas que no le agradan al Señor. ¿Y dónde encuentras eso? Es en las Escrituras, man. Las leyes, estatutos y comandamientos que el Señor nos dio, you know. Dice, el poder de considerar y juzgar con seriedad, calma y imparcialidad, un modo particular de pensar y juzgar. Salakia. Es decir, pensamientos, sentimientos, propósitos y deseos. So, eso es lo que, así es como comienzas a renacer. Ahora ya comienzas a tener razón en el sentido más estricto, caminas más estricto y ya miras, ok, mira, yo puedo andar aquí con este tipo de gente, yo puedo comer esta comida o yo puedo celebrar estos días de festejo, o sabes que no puedo celebrar estos días de festejo porque regresan a cosas ocultas y paganas y diabólicas, you know? Y a tus pensamientos ya comienzas a reprenderte tú mismo en los pensamientos que te entran que son malos, man. You know, quizás, you know, por ejemplo, miras a una mujer, le miras el anillo y anda caminando con su esposo y tú, you know, quizás miras del culo del lado o algo, you know, y miras y, oh, shit, fuck, está casada, fuck, y arrepientes eso, te arrepientes y
y cambias esa manera, porque otros vatos les vale madre, miran a una mujer con un culazo caminando con su esposo y su familia y ahí todavía la miran y el esposo mirándolos a él o a ellos mirando a su mujer y ellos todavía así sin respeto, todavía mirándole, you know. Algunos también quizás le dicen, hey, ¿qué onda, you know? Sí, mientras está ahí su esposo y todo eso, man. Eso está mal, man. Eso no es caminar en el espíritu, eso no es renacer. Y eso pasa todo el tiempo en estas pinche iglesias, man. Por eso el Señor le llama a esas iglesias casas de rameras, man. Ahí es hay el más grande escándalo de adulterio en esos lugares, man. ¿Por qué? Porque ellos no realmente han renacido, realmente no han sido bautizados, realmente no tienen el Espíritu Santo y el entendimiento de nada, man. Dice, dice el intelecto, es decir, la mente, en pensamiento, sentimiento y voluntad, por implicación que significa la comprensión. So tú ya comienzas a comprender y juzgar en diferentes situaciones y en las decisiones que tú haces, man. You know? So, regresando aquí, dice, Nicodimo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues se le fue sobre la cabeza a Nicodimo, you know? Pero ahora ya entramos en qué quiere decir renacer y otra vez, you know? So, el que tiene oído lo va a recibir. Dice, respondiendo Yahushua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. So aquí el Señor le está diciendo que tienes que renacer en el espíritu, man. O, ¿dónde está aquí? De agua y del espíritu, man. So, ¿qué es el agua, man? Déjame agarrar el agua. Y esto es como te deben de explicar las iglesias, man. Y estas son las preguntas que ustedes deben de tener, pero, you know, el pendejo nunca pregunta nada, man. Pero como está se dicho, un genio siempre hace preguntas, man. Este es el libro de Efesios 5, cambiarlo, 5:26. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. So, la palabra es esa agua, man. Por eso Yahushua le dijo a esa mujer en el pozo, le dijo, yo tengo aguas que si la tomas, no, dijo, yo tengo aguas vivientes, man. Yo quiero de esa agua, you know. So, ¿qué él estaba hablando él? Él estaba hablando de la palabra, man. Él tenía la palabra, man. La palabra es agua, la palabra es vino, la palabra es pan de vida, es carne también, you know. Todo es espiritual, man. Tienes que entender espiritualmente, man. Si no, pues como se le estaba pasando en estos tiempos, se le pasaba sobre la cabeza a la gente y no entendían, no agarraban la sabiduría porque estaban pensando carnalmente, man. You know, so ya sabemos que es el agua. A ver qué dice del espíritu. Este es el libro de Juan. Es el libro de Juan 6 y 63. Y dice, el espíritu es el que da vida. ¿Cómo? Como porque leímos, man. Te hace renacer, te regresa al puro entendimiento. Ahora ya puedes juzgar las cosas. Ya sabes que agradece al Señor, que no lo agradece, man. Y caminas en ese camino estrecho y directo, man. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu
y son verdad. So ese es el espíritu, man. Son las palabras. Si sos renacido o bautizado o renovado en tu mente con oyendo y entendiendo estas palabras, man. You know? Tengo otra, esta es Juan 4:14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna, diciendo que el Espíritu va a trabajar contigo y estos preceptos, estas leyes, estos comandamientos van a estar instalados dentro de tu mente. Ya vas a poder juzgar según los comandamientos, según las leyes y las reglas que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, man. Y las iglesias te dicen que básicamente las leyes ya no existen, so puedes hacer lo que te da la gana, comer lo que te da la gana. Solo pide a Jesucito dulce que te bendiga y te perdone. Eso no trabaja así, man. Eso no es sinceramente arrepintiéndote de tus pecados y las cosas que no entendías a un tiempo y ahora entiendes qué es lo que puedes hacer o no, man. Por eso sabemos que el Señor no está trabajando con ellos, man. Ellos hacen lo que ellos hacen por negocio, man, porque eso es todo lo que es, man. Es un gran negocio, man. O también esta está, este es el libro de Juan 7, de 37 a 39. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Yahushua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Solo los únicos que van a creer en Él son los que, como leímos, son predestinados desde el principio, man. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y solo los que van a creer, son predestinados a creer, van a recibir el Espíritu de entendimiento. Van a ser, you know? Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yahweh Shai no había sido aún glorificado, you know? Pero estaba hablando aquí simbólicamente que ese agua representan las escrituras, man. Y el que entiende y recibe ese espíritu va a poder sacar las escrituras y explicarlas y descifrarlas y conectarlas con este precepto y este precepto en este libro y en el otro libro y va a salir como un río fuerte, man. Aguas vivientes, man. You know? So regresando aquí a Juan 3:5, dice, respondiendo Yahushua, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. So ya entendemos que es el agua, ya entendemos que es el espíritu, ya entendemos que es renacer. Eso no puedes entrar en el reino. ¿Por qué? Porque ahorita estamos poniendo en práctica los hechos justos, porque en el reino se va a establecer, man, y todos en este planeta van a estar teniendo a huevo que seguir las leyes, man. Pero la elección lo va a estar haciendo ahorita, poniéndolo en práctica ahorita, man. You know? Dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿qué es la carne, man? La palabra para carne es sarx. Y dice, carne, carnal, mente carnal. Dice, carne, suave del cuerpo, dice, carne, que cubre los huesos y está impregnada de sangre, tanto del hombre como de las bestias. El cuerpo de un hombre, ese no, ¿dónde está? Uh, Dice, la carne denota mera naturaleza humana, la naturaleza terrenal del hombre aparte de la influencia divina y por lo tanto propensa al pecado y opuesta a Dios. So, si tú no sos nacido en el espíritu, renovado,
ah, tú piensas carnalmente, man, que es aquí, y por lo tanto propensa al pecado y opuesta a Dios. Tú tienes esa mentalidad, no, porque mi pastor me dijo que solo tengo que orar, o no, 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 sí podemos comer puerco, pero solo le tengo que echar una bendición y el Señor lo limpia para mí. Pura paja, man. Piensan carnalmente. ¿Por qué? Porque otro pendejo que piensa carnalmente le enseñó eso, man. Pero conociendo y teniendo el espíritu, que es el espíritu de entendimiento, teniendo las aguas vivas, que son las palabras, tú comienzas a entender, ok, dang, no puedo hacer esto, o sí puedo hacer esto. Oh, ok, ya comienzas a mirar el verdadero mensaje que estaba dando Yahweh Shai, man. You know? So, el hombre carnal es alguien que no piensa en lo que está haciendo, no piensa que está pecando, you know? So dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario, ok, como dice aquí, dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Por eso lo estaba diciendo, ya expliqué y ya saqué todas esas palabras para que ya entiendan qué quiere decir eso. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodimo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Yahushua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si les dijera las celestiales? So, eso es lo mismo también. Si alguien no puede entender algo básico, esta es la leche, cómo renas, qué quiere decir renacer, qué quiere decir bautizado, qué es el espíritu, qué es la carne. Si alguien no puede recibir eso, ¿cómo tú le vas a hablar del reino, man? De tener esclavos, de tener un ovni, de tener poder espiritual, de tener un otro cuerpo más poderoso y que nunca va a sentir dolor y todo eso, man. Esas de viajar a otros planetas, man. ¿Cómo le vas a explicar a alguien cosas así, man? Si no pueden recibir cosas fáciles así que quiere decir renacer o qué quiere decir el bautismo o qué quiere decir el espíritu, you know? Ay, pero el electo lo va a agarrar, you know? A ver, no, ya estuvo aquí. El electo lo va a recibir. A ver, pensaba que tenía esta, pero Salaki. Ahora que me salga. Y en esta la voy a cerrar, man. Dang, man, come on. Yeah, aquí está. Déjame cambiarlo. Y en esta escritura lo voy a cerrar, man. Este es el libro de Romanos 11:7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. So ahí está, man. Si tú no puedes entender qué es el verdadero renacer o el bautismo, o el espíritu y la carne y todo eso, y entramos y saqué escrituras, para apoyarlo. Si tú no lo puedes alcanzar, aunque tengas ese celo para el Señor y todo eso,
como está escrito acá, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, pues fuiste endurecido y no sos parte de los escogidos, man. Y una señal de que potentemente puede ser parte de los escogidos es entendiendo estas palabras, man, y recibiéndolas con gozo y creciendo en la fe en Yahushua, en Yahweh Bashem Yahushua, man. Y eso es algo que el Señor te da, man. You know? Y como está aquí. Y los que no, pues como está escrito, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no que vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, man. You know? So, si tú entiendes y recibes esto, bendecido sos tú, man. You know? Y dale honra, gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai por darte ese don, man, porque no es dado a todos, man. You know? So, con eso ojalá fueron edificados, una lección rapidita entrando en qué verdaderamente quiere decir renacer, you know. So, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahushai. Doble honores a los apóstoles, los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que buscan al Señor y lo sirven en sinceridad. Hasta la próxima. Shalom.